a quienes nos acompañan aquí en la plataforma Zoom y por Facebook, y luego verán también el video en redes. Tenemos hoy la segunda ocasión de reflexión a partir de las elecciones en Costa Rica. En enero tuvimos la participación del doctor Roberto Ayala con un balance y perspectivas, y hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida a la doctora Montserrat Zagot. Muchas gracias por acompañarnos. La profesora Zagot es doctora en sociología, catedrática de la UCR con especialidad en sociología política y sociología de género de Georgetown University y la Universidad Americana de Washington. Ha sido profesora de la Escuela de Sociología, investigadora. Bueno, en el 24 salió un libro, ¿verdad?, con sus escritos. Sí, que me encantó el título, Cuerpos de la Injusticia, una crítica feminista desde el centro de América. Ha sido profesora y directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la UCR y, por supuesto, muy activa tanto en la investigación como en el activismo en temas de violencia de género, desigualdades y movimientos en Centroamérica. Así que nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de escucharla. Con el título de la ponencia de esta noche, o la charla que va a compartir con nosotros y nosotras, la rebelión de las costas, territorio, malestar social y el triunfo electoral de Laura Fernández. Así que bienvenida, profesora, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth, y a todas las compañeras y compañeros que están aquí el día de hoy, a quienes nos ven también por redes sociales. Voy a compartir una presentación para tratar de hacer mejor uso del tiempo. Un segundito. Perdón. Bien, por favor me confirman si ven mi presentación. Perfectamente. Muchísimas gracias. Bien, como bien dijo Elizabeth, este es el título que yo le he dado a mi presentación, pero en realidad para llegar al tema central necesito hacer unos pequeños antecedentes, comentarles algunos elementos que son desde mi punto de vista fundamentales para entender el concepto al que quiero llegar. Bien, empecemos por ese contexto, digamos, más amplio, porque estas elecciones en Costa Rica y sus resultados se enmarcan en un contexto de autoritarismo y populismo de derecha, que no solamente ha crecido y ha sido evidente en Costa Rica, sino que está creciendo en toda la región. Y esto además se ha traducido en una embestida de proyectos conservadores, racistas, misóginos, que llevan intrínsecamente una estrategia de mantenimiento del orden tradicional. Un elemento adicional que caracteriza a todos estos procesos es una estrategia de romper con la regla de la ley, que se había definido como un elemento central de las repúblicas desde el siglo XIX. Es decir, hay una tendencia a reemplazar la racionalidad legal, el respeto por la institucionalidad, con la lealtad política al líder. Por eso hemos visto en Costa Rica, en el gobierno de Rodrigo Chávez, un ataque constante, digamos, a la institucionalidad tradicional e incluso a la misma ley, incluso a la constitución política. Teóricos como Ernesto Laclau definen el populismo como una lógica que presenta la política como una lucha entre el pueblo puro y la élite corrupta. De nuevo, yo creo que los ejemplos en Costa Rica están al alcance de verlos en cualquier momento. Los líderes populistas afirman representar la verdadera voluntad del pueblo,
Y eso muchas veces implica poner en cuestión a las instituciones tradicionales, o de hecho es una de las estrategias más comunes. Esto reemplaza la autoridad de los órdenes constitucionales y legales con la autoridad carismática personal del líder. Al tiempo que se debilitan los órdenes legales y la institucionalidad, lo cual evidentemente trae una gran cantidad de riesgos, los líderes populistas también buscan generar una moralización reactiva, le han llamado a algunos autores, de quienes viven del Estado, supuestamente. Es decir, de las personas que trabajan en las instituciones públicas, personas trabajadoras, por ejemplo, del Poder Judicial, de las universidades, de la Contraloría, del propio Tribunal Supremo de Elecciones, que pasan a ser vistas como intrínsecamente corruptas o como vividoras que nunca han producido nada en su vida. Eso entonces, además de deslegitimar a la institucionalidad, se busca deslegitimar a las personas particulares, y con eso entonces se construye el panorama completo de la crítica que se hace a esta institucionalidad. Quería solo presentarles esta imagen de cuando Bukele asumió el poder, porque si bien hay diferencias con Costa Rica, evidentemente son notables, pero quería mostrarles nada más la parafernalia, ¿verdad? La imagen que se nos presenta, las capas, los kepis de los soldados, la forma en la que están sosteniendo las armas. Evidentemente hay una especie de remembranza, ¿verdad? Una nostalgia, allí podría una decir, de los gobiernos fascistas de la década de los años 30 y 40. Todos estos elementos que les he planteado juegan un rol fundamental en la instauración de lo que Wendy Brown dice que es una moralidad tradicional, que dice ella caracteriza a la fase 2 de la era neoliberal. Para Wendy Brown, la fase 1 de la era neoliberal fue la fase, digamos, de los cambios y las transformaciones económicas. Pero ella dice que esos cambios y transformaciones no se sostienen también sin un cambio en los sentidos, sin un cambio en la cultura y sin un cambio incluso en las subjetividades. Para esto se necesita, dice ella, volver entonces a hablar de una moralidad tradicional que la vamos a ver reflejada en la unión de muchos de estos nuevas personas que se afilian, digamos, con el autoritarismo y el populismo de derecha, con los sectores más conservadores económicamente, pero también con los integrismos religiosos y los fundamentalismos religiosos. Por eso, además, hay una invocación del mantenimiento del orden tradicional de género. En Costa Rica lo podemos ver, por ejemplo, con el deterioro institucional que hubo en la administración Chávez en el INAMO, donde básicamente se está desmantelando el INAMO con la eliminación de los programas de educación sexual, la eliminación de la norma del aborto terapéutico y las alianzas, digamos, con los sectores conservadores que se vieron reflejados incluso también en la propuesta de diputaciones de Laura Fernández. Donde de alguna forma le robaron el mandado a Fabricio Alvarado y metieron dentro de su propio partido a una gran cantidad de pastores y pastoras evangélicos. Entonces, en este contexto se produce además una radicalización de los aparatos de biocontrol, aquí haciendo una referencia a Foucault, con discursos autoritarios tendientes a generar ciertos sentidos comunes. Como ustedes ven, en la fase 2 del neoliberalismo es muy importante generar también esos sentidos comunes y esas subjetividades. Por ejemplo, el ataque, ¿verdad?, a los medios de comunicación independientes, a las autoridades electorales, a las universidades, a los movimientos sociales, a los organismos de control que suelen ser presentados como enemigos del pueblo e instrumentos de las élites. El discurso de Rodrigo Chávez y el que aparece también ahora de Laura Fernández son como de libro de texto de estas cosas. Parece que hay algún manual ahí y que lo siguen, ¿verdad? Y el problema con esto es que cuando las instituciones pierden legitimidad, las leyes y las instituciones democráticas se vuelven políticamente negociables. Y ese es el camino que ya se abrió en Costa Rica.
Todos estos elementos también han provocado un aumento del autoritarismo en todos los ámbitos de la vida. Hay una especie de traslado, digamos, del autoritarismo de los líderes que son bien vistos por la población y que eso se traslade también a la vida cotidiana. Aumento de la violencia como parte de una especie de espíritu de revancha y de un espectáculo de la crueldad. Yo creo que el ejemplo del fin de semana de una jueza que fue prácticamente un intento de homicidio contra ella o de femicidio nos queda claro, pero hay una gran cantidad de ejemplos de estos en Costa Rica que se han venido construyendo. Esto evidentemente nos lleva a rupturas profundas en el tejido social, la pérdida del sentido de solidaridad, la pérdida de empatía y la pérdida del sentido de comunidad. Todo esto además lo vemos construido y apoyado en una alta dependencia de las tecnologías de comunicación. Esto acelera la temporalidad de las comunicaciones y le permite a los líderes extender la capacidad y el alcance de los mensajes, extender rápidamente la crítica a los sectores identificados como enemigos, como antipatriotas, y entonces se incide fácilmente en poblaciones que empiezan a identificar a estos sectores como uno de sus principales enemigos. En la campaña anterior, cuando ganó Rodrigo Chávez, vimos un ejemplo clarísimo. Desarrollaron un sistema de WhatsApp en el que la gente recibía mensajes de WhatsApp y parecía que los estaba recibiendo directamente del candidato que en ese momento era Rodrigo Chávez, ¿verdad? Y ya, digamos, el algoritmo se ha sofisticado muchísimo más. Y si ustedes me preguntan a mí, yo creo que las redes sociales, si bien pueden ser utilizadas también por movimientos sociales y por otros sectores progresistas, pero en realidad se han convertido en un arma de destrucción masiva. Cuando son tomadas y han sido tomadas incluso de mejor manera por estos grupos de derecha. Entonces, ¿cuál es el contexto? Porque para llegar a la elección del 2026 tenemos que hablar de la elección del 2022. ¿Cuál fue el contexto de la elección del 2022? Las elecciones en el contexto de la peor pandemia en un siglo. De hecho, la pandemia del COVID-19 sirvió como un laboratorio para practicar nuevas formas de control social, para practicar nuevas estrategias, digamos, de sumisión, etcétera. Y fue, digamos, un laboratorio que todavía en los días actualmente estamos viendo sus consecuencias. Fue un contexto de fuertes tensiones sociales provocadas por la pandemia, un aumento de la desigualdad, del desempleo, de la pobreza, de las tensiones económicas, sociales y familiares por el encierro, etcétera. Y por supuesto, las zonas más afectadas en Costa Rica fueron las zonas costeras y fronterizas que ya cargaban con una larga historia de desigualdad y de abandono. Pero las consecuencias de la pandemia en esas zonas fueron devastadoras. Evidentemente, esto generó un fuerte resentimiento social por las medidas sanitarias y sus consecuencias, tanto así que el Partido Acción Ciudadana tuvo una debacle completa, ¿verdad? Prácticamente desapareció del escenario político en las elecciones pasadas y se abrió un gran espacio político para la construcción de un líder salvador fuera de la política tradicional, que fue lo que logró recoger la figura de Rodrigo Chávez. Y además, el Partido de Liberación cometió el serio error, que era el principal contendor político, de poner como candidato a José María Figueres. Un tipo que era visto como parte de la élite tradicional, que había sido visto como evasor de la justicia, que luego fue también acusado de violencia intrafamiliar, es decir, era el paquete completo que presentaba Figueres para que fuera más fácilmente, se diera más fácilmente el surgimiento de un líder salvador, como fue el caso de Rodrigo Chávez. Entonces, la elección de Rodrigo Chávez, como ustedes recordarán, se dio sin partido, con un partido taxi, ¿verdad? Populista, con un estilo confrontador, soez, y además de todo, un tipo que venía sancionado por acoso sexual del Banco Mundial. Sin embargo, toda la conjunción de factores que se estaban anidando y que todavía no habían salido,
no nos había permitido ver que ya en Costa Rica se había construido un sector votante que más bien valoraba el estilo de Rodrigo Chávez y la perspectiva de un cambio hacia lo que él llamaba. Esto se vio en Estados Unidos muy claramente en la primera elección de Trump, pero por lo menos en Costa Rica no lo habíamos detectado, los estudios sociopolíticos no lo habían detectado, pero ahí ya se estaba construyendo ese sector votante y esos sentidos comunes. Quisiera recordar, para que ustedes vean esto, la encuesta del CIEP del 2022, cuando dijeron que el 45% de las personas votantes dijo que la denuncia y sanción por acoso sexual de Rodrigo Chávez no influyó en nada en su decisión. Mientras que el 47% dijo que los casos de corrupción de Figueres sí tuvieron mucho o algo que ver en su decisión. Es decir, aquí vemos entonces cómo la narrativa se empieza a construir de que el acoso sexual no es nada, es más bien la potencia sexual de un hombre que se representa como buen líder y como un líder potente, mientras que la corrupción sí tuvo un impacto mayor, digamos, en las personas votantes. Entonces, en una sociedad de exclusión social y de precariedad, como ya veníamos de la pandemia, muchas personas construyen héroes con estos tipos que rompen las reglas, que no siguen las normas del sistema y que llevan la vulgaridad y la grosería a ser parte del discurso público, porque lo sienten como iguales, ¿verdad? Es decir, sienten a estas personas como ese es mi compa, ese es el que habla conmigo todos los días, eso es lo que soy yo, y entonces hay una identificación y la construcción, como digo, de héroes de este tipo de personas que rompen las reglas. Quería nada más dejárselos aquí como recordatorio que para mí sintetiza de alguna forma lo que fue, lo que ha sido Rodrigo Chávez, y además esa frase que dijo: yo no soy machista, yo tengo 6 hermanas, 8 tías, 2 hijas y una familia maravillosa, como que si eso fuera el elemento que define si una persona es machista o no. ¿Y qué pasó con la administración Chávez? Ya no la elección, sino la administración. Como ustedes sabrán y recordarán, un altísimo nivel de aprobación presidencial desde el comienzo de la administración, y además con otra característica. La administración Chávez ha sido la menos conflictiva en los últimos 8 años en términos de manifestaciones sociales. Esto uno lo puede leer como que hay en Costa Rica un marco de menores oportunidades políticas para la protesta social y para la organización del descontento organizado. Esta es la administración que, además de enfrentar menos conflictividad de los sectores sociales en términos cuantitativos, enfrenta también protestas con repertorios de acción menos transgresores, excepto por el movimiento feminista, que sigue siendo muy transgresor, pero que se manifiesta un par de veces al año, es decir, no es un movimiento presente en las calles todo el tiempo. Las protestas sociales que ha tenido que enfrentar Rodrigo Chávez, además de ser pocas, tienen repertorios mucho menos transgresores. Por ejemplo, hemos visto una práctica desaparición, digamos, de los sindicatos como fuerza social grande y organizada. Fue un gobierno dirigido a las personas enojadas, muchas con razón de estar enojadas, resentidas con el sistema, que empezaron a asociar, y esto es muy peligroso, pero eso es parte de la narrativa, democracia con corrupción. Es decir, ya la democracia no se asocia con las libertades, con la igualdad y con la equidad, sino que se empieza a asociar democracia con corrupción. Con las personas que valoran las características autoritarias y soeces de Chávez como positivas. Un gobierno que se ha especializado en gestionar el odio y el resentimiento de las personas hartas con los partidos tradicionales. Es decir, todo el trabajo que ha hecho el gobierno de Rodrigo Chávez de gestión del odio ha sido fundamental para el resultado de la elección que recién pasamos. La administración Chávez ha sabido movilizar emociones, fomentando el conflicto, y cómo lo ha hecho, ofreciendo soluciones fáciles y concretas. Soluciones fáciles contra la delincuencia: vamos a construir la cárcel tipo Bukele. Vamos a quitar las libertades individuales, dijo Laura Fernández. Es decir, son soluciones que la gente las siente cercanas, las siente concretas, ¿verdad? Y que no hablan
de los grandes temas, digamos, de la democracia, justicia social, etcétera, eso es muy abstracto. Estamos en un mundo donde hay grupos muy importantes de personas cuyos sentidos comunes ya no responden a esos discursos abstractos. Entonces, este es un proceso reaccionario que se engancha con el abandono histórico de ciertas poblaciones. En Costa Rica son sobre todo las poblaciones costeras y fronterizas, por lo que se consume muy fácilmente la idea de que las culpas vienen del pasado y por supuesto, como no, los gobiernos anteriores les abandonaron, pero el elemento novedoso es que el gobierno de Chávez va a intentar acabar con eso o intenta acabar con eso. Esa es su misión. Digamos, ahí es donde está la diferencia. Y además, el gobierno de Chávez se caracterizó por creación de estructuras paralelas de corrupción y de mercados subterráneos, que evidentemente yo no voy a hacer aquí ningún juicio, pero que no están muy claros de dónde vienen. Y esos mercados subterráneos, él los ha fomentado, el gobierno los ha fomentado en estas zonas históricamente desposeídas e históricamente abandonadas. Eh, Hubo una importante disminución de la pobreza en la zona Brunca y en la zona Chorotega, de entre el 5 y el 6%. Eso, en términos estadísticos de cambio en un país, eso es un cambio radical y sin embargo no ha habido aumento del empleo. Entonces una se pregunta cómo es que se dio ese bajonazo en los datos de pobreza si no ha habido aumento del empleo. De hecho, en Costa Rica, a pesar del discurso chavista, no se han creado empleos. Lo que ha pasado es que la gente se ha salido del mercado laboral y entonces no buscan trabajo y por eso no entran dentro de las estadísticas del desempleo. Pero en realidad hay menos personas empleadas ahora que en otros momentos anteriores. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos a esta elección? El populismo de Chávez evidentemente se alimentó de la desigualdad, de la sensación de abandono de mucha gente por las promesas incumplidas de la democracia, y eso tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? En efecto, la democracia liberal burguesa incumplió muchísimas promesas porque hay una contradicción entre un sistema democrático que supuestamente se tiene que basar en la igualdad y el sistema capitalista cuya esencia es la desigualdad. Entonces es evidente que una democracia liberal burguesa no iba a traer esta igualdad y que iba a producir este abandono, ¿verdad? Entonces por eso hablamos de las promesas incumplidas de la democracia. Se alimentó de las grandes brechas entre lo rural y lo urbano, de la exclusión política de muchos sectores, de las ansiedades culturales fomentadas desde antes por los integrismos y los fundamentalismos religiosos, cosas que Chávez también aprovechó, todo el asunto de la ideología de género, ¿verdad? Había creado mucha ansiedad. Cuando la gente no tiene muchas posesiones en la vida, la familia se convierte en una posesión muy importante. Y si hay un discurso que dice que hay un grupo que les va a afectar su familia, que les va a dañar a sus hijos, que los va a homosexualizar, un montón de cosas como parte de los discursos de la ideología de género, esto tiene un efecto también. Y Chávez también se agarró de eso. Y un elemento que quiero adicionar acá es el desprecio de algunos sectores intelectuales y políticos por los votantes del populismo, lo que reforzó las narrativas y profundizó la polarización. Reforzó la separación entre ustedes son las élites, nosotros estamos aquí el pueblo y el único que nos entiende y nos habla directamente es Rodrigo Chávez y ustedes son un montón de universitarios elitistas que comen en el Novillo Alegre, como se llama ese restaurante, etcétera. Y por supuesto, desde mi punto de vista también, la falta de capacidad política de la oposición de leer lo que estaba ocurriendo. Es decir, aquí también hay que entender que la oposición no supo hacer una lectura correcta de lo que estaba pasando. Entonces, ya la campaña electoral. Laura Fernández inició con una gran ventaja como candidata del continuismo y alimentándose de la alta popularidad del gobierno de Chávez. ¿Cómo hizo su campaña?
no se desgastó en debates con otras candidaturas y se dedicó a recorrer las zonas rurales, costeras y fronterizas para encuentros cara a cara. Aunque hubo en un momento más de 30% de personas indecisas, al final ella fue la que logró atraer a la mayoría de esas personas. En la última semana, un poquito de los indecisos se movieron hacia el Partido Liberación Nacional, pero ya Laura Fernández le llevaba meses de ventaja a Álvaro Ramos. De hecho, yo les digo que yo, haciendo esta lectura que les estoy compartiendo a ustedes aquí, nunca pensé que fuera a haber segunda ronda. Yo estaba absolutamente convencida de que Laura Fernández ganaba en primera ronda. La campaña de Laura Fernández contó con una gran cantidad de recursos de fuentes desconocidas, que fue invertida en sostener a su base votante. Ejemplos documentados de cómo funcionaba eso, a lo mejor ustedes conocen algunos similares. En las zonas rurales de fronteras y costeras, a la gente más pobre se le pagaban 25,000 colones mensuales por tener la bandera del PPCO puesta en sus casas. Se les pagaban 10,000 colones por tener en su carrito o en su moto la bandera del PPCO. Se le dieron por ejemplo, a los pescadores de la zona de Guanacaste motores, literalmente motores para sus lanchas, se repartieron vacas, se repartieron semillas. Es decir, es realmente la campaña electoral durante 4 o 5 meses logró mantener comiendo, y digámoslo así, a grupos de gente de estos sectores costeros y fronterizos. O sea, con esa cantidad de dinero que les daban simplemente para sostener digamos, la bandera o el motor o lo que fuera. Y partidos de oposición no entendieron que solo la unidad, digamos, entre ellos podía detener el avance del PPCO. Se desgastaron en robarse votos unos a otros. Si ustedes entran a ver los gráficos que produjo el CIEP de la UCR, se van a dar cuenta cómo Liberación le pellizcaba al PAC o al CAC, y luego el CAC le pellizcaba al Frente Amplio, y cómo se pellizcaron entre ellos votos. Concentraron además sus campañas en la zona central del país. Prácticamente no se movieron a las zonas costeras y fronterizas. Y los ataques, por la forma en que se dieron a Chávez y a Fernández, tampoco resultaron productivos, porque de nuevo parecía el ataque de una élite centralista, valle centraleña, contra la gente que sí hablaba con nosotros y que sí venía aquí a hablar con nosotros y que sí vino a darnos los 25,000 colones por la bandera. Aquí están los resultados de las elecciones presidenciales. No están todos los partidos porque eran 25, como ustedes recordarán. Esos son los datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Pueblo Soberano terminó con un 48.30. Liberación Nacional, con ese gran empujón que tuvo en la última semana, con 33.44, y ahí para abajo en porcentajes bastante pequeños. ¿Quiénes le dieron el voto a Laura Fernández según el CIEP? Hombres con edades de 35 y 54 y luego 55 o más. Había una especie también de atracción de los hombres de una mujer joven, atractiva, que además era la bendecida por Chávez, con educación secundaria, ¿verdad? Habitantes de Nuevo Aquistá, de Punta Arenas, Guanacaste, Alajuela y Limón. Y Alajuela es de la zona fronteriza, ¿verdad? Aquí están las costas y la zona fronteriza, y aquellas personas, y ahora me voy a referir a esto, que al votar dijeron sentir esperanza de que la situación del país iba a mejorar. ¿Quiénes fueron los votantes de Álvaro Ramos? En su mayoría mujeres, nivel educativo universitario, habitantes de Cartago y de San José, y personas que votaron con miedo a lo que fuera a pasar. Ustedes pueden ver aquí que tenemos 2 perfiles poblacionales bastante diferentes en términos del sexo género, del nivel educativo, de la zona donde vivían y de la motivación para votar. Y yo creo que es importante hacer una referencia a la esperanza en contextos de populismo de derecha. Que el primer efecto que tuvo esa esperanza fue que redujo el abstencionismo. Redujo el abstencionismo en 10 puntos, mientras que Costa Rica venía con una tendencia ascendente de aumento del abstencionismo. Esta esperanza
la redujo en un 10%, lo cual de nuevo es un cambio social mayor. Pero hay algunas autoras como Verónica Gago, que es una politóloga argentina que estudia también el gobierno de Milei, dice que se pasa del homo economicus tradicional de la economía, ¿verdad? Es decir, de las personas que tratan de sobrevivir, ¿verdad? Que tratan de hacer sus ahorros y sus cosas y vivir, al homo speculans. Y vean ustedes, la esperanza siempre ha sido fundamental y ustedes más que son de una universidad bíblica entienden que la esperanza es un elemento central, pero aquí podemos ver la captura de un concepto como la esperanza por parte de estos populismos de derecha. El homo speculans es para dar cuenta de una condición colectiva en la que hay que tratar con la incertidumbre y la opacidad de la vida. Responde a la construcción de una narrativa de oportunidades en situaciones de gran inestabilidad que se expresa como una subjetividad política que se transforma en apoyo a ciertas opciones que saben construir la esperanza, pero no la esperanza a largo plazo, sino la esperanza con propuestas inmediatistas, concretas, y que se encarga también de repartir culpas a un pasado supuestamente manejado por élites y castas que no pensaron en el pueblo. Entonces acá este homo speculans, ¿verdad? Es el que especula sobre un posible futuro mejor, pero de una forma muy inmediatista y muy concreta. Y también en ese sentido hay que alimentarlo de alguna forma, esa especulación, y fue lo que hizo exactamente el partido Laura Fernández en elecciones, que fue administrar prebendas y circulación de recursos de una procedencia incierta. Quería nada más ver el apoyo a Pueblo Soberano por provincia. Vean ustedes, en San José fue 41.54, Alajuela 54.73, pero sobre todo en las zonas fronterizas, Cartago 40.85, Heredia 42.12 y aquí llegamos a las provincias costeras, Guanacaste 57, Punta Arenas 63 y Limón 65. Es decir, fue allí, digamos, en las provincias costeras y como les digo, la parte fronteriza de Alajuela, donde se dio la rebelión y donde se construyó, digamos, esa narrativa de rebelión contra la política tradicional. Quería mostrarles algunos cantones. Guásimo, apoyo al Partido Pueblo Soberano 69%, Buenos Aires de Punta Arenas 70%, Pocosí de Limón 67%, Avangares 65% y Los Chiles un poco más bajo, pero igual 63.95%. Acordemos que Laura Fernández ganó con 48% de las elecciones. Es evidente que estas zonas fronterizas y estas zonas costeras le trajeron el cúmulo, digamos, de votos que ella necesitaba para ganar fácilmente. Las zonas justamente que han sido abandonadas, despreciadas por la política tradicional, con una larga historia de exclusión social, con una larga historia de falta de recursos, encontraron entonces en este momento una forma para rebelarse. Entonces, Laura Fernández, y ya para ir terminando, para no cansarles mucho, ¿cómo la podemos ver? Bueno, desde la perspectiva del populismo autoritario, Fernández combina varios elementos típicos, ¿verdad? Al igual que Chávez, apelación directa al pueblo, visitas directas al pueblo, que fue lo que hizo cuando no quiso participar en los debates, sino que dedicó su energía a otras cosas. Concentración de su discurso y recursos de campaña en personas de zonas históricamente empobrecidas. Ella también participa de la deslegitimación de las instituciones políticas tradicionales, un estilo político confrontativo heredado del chavismo, una concentración de poder. Además, ahora tienen una mayoría legislativa, no es supermayoría, pero van a poder pasar cualquier proyecto, ¿verdad? Que quieran, que no requiera mayoría calificada. Y afinidades discursivas con modelos como el de seguridad de El Salvador, por ejemplo. Entonces, a Chávez y a Laura Fernández habría que ubicarles dentro de lo que se conoce como nuevos autoritarismos o autoritarismos competitivos, digamos. Evidentemente no se trata de dictaduras abiertas, no hay, sino son electos, ¿verdad? Sino de gobiernos electos que por desde dentro
erosionan los controles institucionales, deslegitiman a los contrapesos, concentran poder, tensionan las libertades, muchas veces en nombre de la seguridad o, muy importante, de la lucha contra la corrupción y de un pasado, digamos, de corrupción. Ahora bien, es la elección de una mujer, evidentemente. Uno podría estar contenta en Costa Rica, la segunda mujer en nuestra historia republicana, pero es una mujer que va a jugar un rol tradicional, ¿verdad? Es algo así como una especie de trabajo doméstico político, porque ahí está Chávez. Y lo pudimos ver, por ejemplo, en la reunión que tuvieron el día de hoy o ayer, ya no me acuerdo, con las universidades públicas, ¿verdad? La forma en la que es Chávez el que lleva la batuta y ella simplemente asiente. Bueno, ya como parte final, hay algunas soluciones frente a esta avalancha, digamos, que nos ha caído en Costa Rica, que además se asemeja bastante a la que se ha producido en otros países. Yo diría que evidentemente es muy importante negarse a normalizar el lenguaje y el comportamiento antidemocrático, es decir, hay que hacerlo casi que en la vida cotidiana. Tenemos que establecer alianzas amplias, incluso cuando hay que taparse un poco la nariz, digo yo. Es decir, si nos ponemos con purismos, que fue lo que le pasó a todos los partidos, que no fueron el partido del PPCO, ¿verdad? Que se pusieron con purismos, no quisieron hacer alianzas, no quisieron sentarse a dialogar, no quisieron establecer ninguna agenda conjunta y ahí quedaron cada uno, excepto Liberación, que subió un poquito más, repartidos entre el 3 y el 4%. Hay que hacer vigilancia y denuncias constantes, por supuesto, pero sin censura a las votantes, a las poblaciones votantes de Laura Fernández, ¿verdad? Porque esto rápidamente se vuelve en contra. Si empezamos a censurar a esta gente que votó con base de esta esperanza, digamos, con esta esperanza novedosa, digamos, construida sobre la inmediatez, ¿verdad? Inmediatamente se nos va a volver en contra. Hay que aprender a movilizar emociones como también lo hacen ellos. Tenemos que superar las abstracciones. Ya nadie va a votar haciendo referencia a una especie de democracia, paraíso perdido. Ya nadie vota en términos de la justicia, de conceptos que son muy importantes y que han sido muy importantes durante todo el siglo XX y XXI, pero que ya no están movilizando emociones de cierto tipo de votantes. Es decir, tenemos que hablar de formas concretas. A mí algunas personas en la campaña electoral me preguntaron, ¿y cómo hacemos campaña, verdad? Y tal, y yo les decía, con ejemplos concretos, tienen que venir a la concreción, ¿verdad? Es decir, a movilizar emociones con la concreción. El objetivo no es suprimir la rabia y el enojo. Si queremos hacer eso, estamos mal, sino usarlos y canalizarlos para que se transformen, digamos, en elementos muy positivos. Evidentemente estamos hablando casi que de la construcción de nuevas subjetividades, estamos hablando de la construcción de un terreno de lo político, y de lo político electoral diferente a la que hemos tenido hasta ahora, pero sí los sectores, digamos, progresistas que de verdad quieren enfrentarse al autoritarismo y a los populismos de derecha, no lo hacen además de forma organizada. Lo que pasó con la elección de Costa Rica, lo que pasó con la elección en Chile, etcétera, etcétera, es lo que tenemos en el horizonte cercano. Vamos a ver, bueno, muchísimas gracias por la atención. Espero no haberlo hecho muy rápido. Quise tampoco no detenerme mucho para no aburrirles mucho. Ahí les dejo algunos datos míos por si en algún momento quieren comunicarse conmigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora. Qué interesante el panorama que nos ha presentado y con muchos datos que nos ayudan a pensar estas dinámicas no como algo puntual, ¿verdad? Sino toda una red de conexiones y que viene de mucho antes. A mí me pareció particularmente importante empezar con la pandemia. Y veo como hilo conductor lo económico, ¿verdad? En todo esto. Bueno, voy a darle la palabra a Mía Umaña, que va a moderar esta parte, porque yo ahorita tengo que salir para ir a clase, pero quería darle las gracias y
hacemos aquí el paso para quienes quieran hacer preguntas, comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Eli. Gracias a todos los y todas las participantes en esta extraordinaria charla o puesta en escena, ¿verdad?, del contexto que acabamos de vivir. Y le invitamos entonces a que puedan ustedes animarse a hacer las preguntas o comentarios pertinentes de acuerdo a todo lo que hemos escuchado, ¿verdad? Lo que en realidad nos ha movido. Hay cosas que realmente es de pensar y que de alguna manera entre las soluciones hay algunas cosas que por lo menos a mí me genera como un choque ahí, ¿verdad? De tener que utilizar ese tipo de estrategias, ¿verdad? En Costa Rica. Entonces, les invitamos a animarse, a preguntar. Tenemos una manita levantada por ahí que se me perdió. Pueden hacer también las preguntas por medio del chat. ¿Qué se me hizo? Yo le vi una mano levantada. Ah, sí, don Jos Villalobos. No sé, Hola, antes, buenas tardes. un segundito. Antes de esto, doña Montserrat, ¿quiere varias preguntas y después abordarlas o va de una en una? ¿Cómo le gustaría? Como ustedes prefieran, puedo ir de una en una o podemos tomar unas tres y voy respondiendo así, como Muy bien. ustedes prefieran. Ok, vamos a ver cómo se mueve y entonces vamos decidiendo. Ahí. Ujú. Adelante, Jos. Te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal están? Muchísimas gracias a todos y todas por el espacio y a Montserrat por el abordaje bueno, yo creo que en temas electorales estamos, ¿verdad? Como que todo ha sido tan convulso en estos últimos meses, que yo creo que hay mucho con respecto al tema de la emocionalidad, ¿verdad? Que mencionaba por ahí Montserrat, que creo que movió muchísimo. Yo personalmente, ¿verdad? Sentí como un dolor, ¿verdad? Que trasciende ya no solo, ¿verdad? Lo racional, sino que se vuelve físico y emocional. Y creo que es importante también por ahí cómo se ha movido lo emocional a través de, por ejemplo, los discursos religiosos, ¿verdad? Y quisiera como por ahí eh, preguntarle a Montserrat, digamos, cuál es como su perspectiva sobre el papel de la Iglesia Católica, porque creo que ha sido muy interesante, digamos, como la dinámica, por ejemplo, de la Iglesia Católica, un poco hasta de oposición, ¿no? ¿Verdad? Como a este gobierno, eh, y que hace poco incluso hubo un sacerdote implicado en un tema de denuncia por un discurso que dio, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema de gobierno. Entonces me parece muy interesante como esta postura, ¿verdad? Porque no es nuevo que todos los espacios religiosos pues tienen obviamente espacios políticos también y tienen tintes políticos, pero que la Iglesia Católica siempre ha estado inmersa y que ahora se ha vuelto como un espacio de oposición. No sé si siempre lo ha sido, no sé, ¿verdad? Como cómo lo vemos frente a este gobierno específico, ¿verdad? Y eso es un poco lo que quería preguntar, como cuál era su postura, digamos, como con todo lo que está pasando alrededor de la Iglesia Católica y este tema de la hora. Y muchísimas gracias de verdad por el espacio y a todos y a todas en general. Muchas gracias, Gracias. Jos. De momento no tengo aquí una pregunta, otra para abordar y les invitamos nuevamente. Yo aprovecho antes de irme. Me surgió la inquietud porque pareciera ser que se le sirvió la mesa a una persona como Chávez, ¿verdad? Al populismo, ¿verdad? El contexto social después de la pandemia como que abrió esa oportunidad. Y me preguntaba si algo así ha pasado antes en la historia de Costa Rica, sea que la persona haya sido, ¿verdad? Haya pasado a la presidencia o no, pero sí estas dinámicas se han visto, ¿verdad? De liderazgos populistas que han logrado mucho impacto. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. Entonces no sé si gusta, doña Montserrat, abordamos estas dos y continuamos. Sí, muchísimas gracias. Sí, bien, digamos, la Iglesia Católica en relación con el gobierno de Chávez se ha mantenido un poco más cauta,
digámoslo de alguna forma, es decir, no se ha involucrado, digamos, la jerarquía, ¿verdad? Porque aquí hay que separar, ¿verdad? Entre la jerarquía, bueno, ustedes serán más especialistas que yo que eso, entre la jerarquía y la gente, digamos, propiamente del pueblo, pero si hablamos de la jerarquía específicamente, se ha mostrado mucho más cauta en relación con el gobierno de Chávez e incluso se ha retirado un poco de la discusión social. A mí me da la sensación, digamos, de que si habían diferencias con el gobierno de Chávez, optaron, digamos, por mejor no plantearlas abiertamente para no establecer, digamos, una posición confrontativa. Porque yo creo que ha sido bastante evidente, además, que quien intenta una posición confrontativa con el gobierno de Chávez en particular no le va muy bien, ¿verdad? Y ya lo vimos incluso con este cura, hace relativamente poco, ¿verdad? Donde tuvo incluso, ¿verdad? Una consecuencia por haber hablado. Y yo creo que en ese sentido, entonces, ¿verdad? La Iglesia Católica en este periodo ha habido otros diferentes, se mantuvo como jerarquía y digamos como un poco al tanto. Em, a ver, en términos de Chávez, de lo que comentabas, digamos, Elizabeth, em, a ver, yo creo que en efecto, a Chávez se le tendió fácilmente la mesa. Yo siento lamentablemente que hubo eh, una falta de lectura política, digamos, de las implicaciones de lo que representaba Chávez, de a quiénes estaba respondiendo él, ¿verdad? Y quién era, y esa sensación, digamos, de cansancio con la política tradicional y con los partidos tradicionales no supo ser bien leída. Los partidos, digamos, todos los opositores a Chávez se quedaron con discursos abstractos, digamos, en fin, y luego en términos de los liderazgos, ¿verdad? Con impacto. Antes, yo creo que es que estamos en una nueva era y en un nuevo mundo, ¿verdad? Y es como muy difícil hacer paralelismos con lo que ocurrió, digamos, en el siglo, inicios del siglo XX. Es realmente difícil. Yo creo que es que esta época nos requiere de que hagamos una lectura de cosas que la historia nos sirve como un referente, pero no nos sirve para explicar. Necesitamos nuevas categorías de análisis para entender, necesitamos nuevas perspectivas y mirar hacia atrás, digamos, con un cambio tan radical que ha habido de las condiciones sociales, políticas y económicas. A veces no necesariamente ayuda. No es que no esté diciendo que no haya que rescatar la memoria histórica, pero yo creo que mirar hacia atrás, 120 años atrás, no nos sirve mucho, digamos, en este momento. Yo creo que necesitamos construir, estamos en una época de cambio, en un cambio epocal, y necesitamos construir nuevas categorías de análisis y nuevas formas de entender la realidad. Muy Muchas bien. gracias. Yo tengo una consulta. Ahora claro. que construir esas nuevas categorías de análisis, entonces también estaba pensando justamente en los centros educativos, en ese caso universidades, ¿verdad? Cómo esta propuesta, ¿verdad?, de enseñanza en lo político, en la ética y demás, se debe de transformar, ¿verdad?, para poder justamente tener una lectura mejor de lo que está aconteciendo y que muchos y muchas quizás pensamos, no, aquí a Costa Rica no nos va a pasar, ¿verdad? No, jamás la gente va a apoyar eso, ¿verdad? Justamente por esa falta de lectura, ¿verdad? Del manejo, ¿verdad? Como también se hace en algunas iglesias de las emociones y que realmente vemos que han funcionado. Uh-huh. No sé, Texia, no sé si por medio del Facebook tenemos alguna consulta. No, ninguna todavía. Ok, muy bien. Entonces, invitadísimos a seguir dialogando aquí con la doctora Montserrat sobre esta temática y de cara a qué nos esperaría entonces, ¿verdad? Cómo seguir en medio de lo que nos pueda esperar, ¿verdad? Y cómo revertir, si es el caso, se pudiera
en las próximas elecciones o la mirada, ¿verdad?, de lo que está aconteciendo. Ana Lucía. Pero si querés te respondo y luego vemos la pregunta de Ana Lucía. A ver, yo creo que o que alguna gente ha valorado poco el impacto de la pandemia, ¿verdad? En la construcción de estos liderazgos, en la debacle, digamos, también social que se produjo, en la reacción de la gente frente a medidas sanitarias que fueran muy importantes para la salud, pero que la gente no las entendió, es decir, porque no hubo además una respuesta estatal para apoyarle a la gente que de un día para otro se quedó sin trabajos o los redujeron, ¿verdad? Entonces, el impacto de la pandemia en los centros educativos y en la educación pública de este país todavía está ahí. Es decir, eso no se ha superado. Yo no sé si ustedes lo ven, pero en la Universidad de Costa Rica yo veo los estudiantes que pasaron esos 2 años o más sin recibir clases y llegan a la universidad y es una cosa terrible. Es además lo que dice el Estado de la educación. Es gente que prácticamente no entiende lo que lee. Es decir, no saben leer. Las habilidades matemáticas son prácticamente nulas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, además con un desfinanciamiento de la educación pública generalizado. Entonces, por supuesto que la educación es importante, pero la educación hay que verla en un contexto. Es decir, en un gobierno dominado por estos populistas, uno no puede aspirar a que de repente la educación pública se convierta en un espacio liberador de pensamiento crítico. O sea, si para eso justamente Althusser le llamaba los aparatos ideológicos del Estado, ¿verdad? Entonces, justamente más bien el hecho de que la gente tenga problemas de lectura, tenga problemas de comprensión de lectura, no lea periódicos ya más, el hecho de que la gente ni siquiera lea libros, son todos elementos más bien que ayudan a construir ese tejido social, esa base social que necesitan estos gobernantes populistas para lanzar esos mensajes directos, cortos y concretos y que esos son los que tengan impacto, ¿verdad? Es decir, la gente como mucho más crítica es mucho más difícil de mover en estos procesos. Entonces, pues claro, digamos, uno diría, tengo que poner toda la fe en la educación, pero ¿quién está manejando la educación? ¿Verdad? Y la famosa ruta esa de la educación, que fue la estafa más grande que hay en este mundo, era parte, digamos, de este engranaje, ¿verdad? Para producir un cierto tipo de mentalidades y un cierto tipo de conciencias. Muchísimas gracias, doctora. Ana Lucía, ¿te escuchamos? Buenas noches a todos, todas. Bueno, yo lamentablemente llegué tarde, ¿no? Y no conozco muy bien el contexto, pero lo que escuché me gustó muchísimo porque la profesora Cook comentaba de la importancia o sea, está pasando en Costa Rica esa coyuntura política, social, pero eso afecta a los países vecinos. Entonces yo como extranjera, esa era mi pregunta, ¿de qué manera esa situación que está pasando en Costa Rica puede reflejarse en el resto de los países? ¿De qué manera? Por ejemplo, yo soy venezolana y ahorita hay un tema coyuntural muy fuerte en Venezuela. Entonces, ¿cómo conectan esos eventos? Y bueno, y si esas intenciones, me encantó lo que dijo la profesora Montserrat sobre el tema de estar informado de la educación, porque realmente ellos pensaron su campaña política. Entonces, todo eso, pero eso no es nada más en Costa Rica, eso pasó en Venezuela, pasó en Argentina, pasa en todos los países. Entonces, yo quiero ver esa visión más geopolítica. Esa es mi pregunta, no sé si está clara, no sé, porque, bueno, en fin, cualquier cosa me dicen. Gracias. Gracias, Ana Lucía. Tenemos 2 preguntas más en el chat. No sé si las leo entonces o prefiere contestarle a Ana Lucía. Voy a contestarle a Ana Lucía y luego vamos a las preguntas del chat. Muchas gracias por tu pregunta, Ana Lucía. A ver, esta tendencia que pudimos ver en Costa Rica, como digo yo, del libro de texto, es una tendencia que se está extendiendo en el mundo, ¿verdad?
No es solo acá, en América Latina ya tenemos muchos ejemplos de esto. Eh, y entonces, digamos, va más allá del ejemplo particular que un país como Costa Rica pueda brindar. Más bien es una tendencia en la que se mueven fuerzas mayores, ¿verdad? Fuerzas macroestructurales, macroeconómicas, macropolíticas, ¿verdad? Y en este momento, el gobierno de Trump es uno del que está haciendo la mayor promoción de este tipo de aproximaciones y de gobiernos en el mundo entero, no solo en América Latina. De ahí, al fin y al cabo, digamos, Venezuela, tu país, con toda la historia que había tenido, termina en este momento, digamos, siendo una especie de protectorado, ¿verdad? Del gobierno de Trump. Digo, yo no se me ocurre otra palabra que llamarle. Y por supuesto, la estrategia política de Trump es implementar este tipo de tendencias, en la medida en que él pueda, es decir, es una nueva versión del imperialismo. Ya no es el mismo imperialismo anterior, pero sigue siendo imperialismo. Y el imperialismo actual lo que está haciendo es extender por todo el mundo el populismo, digamos, de derecha. Entonces yo creo que esta es una tendencia, como te digo, que va más allá de que Costa Rica pueda servir de ejemplo o no. Costa Rica es uno más de los que ya se suma a una tendencia general. Si me lees las del chat que no las puedo ver, no sé, por alguna razón. Ajá. Profesor Edwin Mora nos pregunta, ¿cuál fue el papel en este gane de la creación de otros medios de comunicación y estrategias en las redes y cómo otros medios que antes fueron muy críticos ahora buscan una neutralidad acrítica? Esa es una. La otra de Mónica, me pareció, sí, de Mónica Guerrero, nos dice, ¿cuál sería el panorama de los derechos humanos de las mujeres para estos siguientes 4 años de gobierno? Y tenemos estas dos y Katia Castro tiene la mano alzada. No sé si contestas primero. Voy a contestar estas dos y no hay problema. Perfecto, claro. Ya casi, Katia. Vean, los medios de comunicación recientemente creados, sobre todo los que dependen en gran medida de las redes sociales, es decir, que son nuevos medios de comunicación, son fundamentales en estas estrategias. El algoritmo que generan es una cosa terrible, es decir, hacen que la gente solo llegue a ciertos sitios, a ciertos mensajes y a ciertas cosas, ¿verdad? O sea, el algoritmo es una de las cosas más perversas, ¿verdad? En los tiempos de la política moderna. Por eso yo digo que las redes sociales son un arma de destrucción masiva. Y estos nuevos medios de comunicación dependen muchísimo de eso. Y los medios de comunicación tradicionales que vivían también de que el gobierno invirtiera en ellos, también había una especie de alianza, ¿verdad? Allí, de que los gobiernos invirtieran propaganda, de que los gobiernos invirtieran recursos en ellos, han tenido que quedarse callados porque no tienen otra forma de sobrevivir, es decir, se les fueron importantísimos financiamientos que venían del gobierno, y es que el gobierno no es solo Chávez, el gobierno son todas las instituciones públicas, desde las instituciones autónomas, las semiautónomas, los ministerios. Antes, por ejemplo, en la misma Nación, en Canal 7, había una inversión impresionante del INA, del Ministerio de Agricultura, de no sé quién, ¿verdad? Y de repente eso se quitó. ¿Cuál es la reacción de los medios de comunicación si tienen que sobrevivir de alguna forma cuando se van sus principales financistas? De mejor quedarse callados. Es decir, es como una especie de estrategia de sobrevivencia, perversa estrategia de sobrevivencia, pero si no pueden vender propaganda, no tienen de qué venir. Ese es el modelo de negocios de los medios de comunicación. Entonces hay que entender que si se les corta por ahí, la cosa queda bastante complicada. Y en términos del panorama de los derechos humanos de las mujeres, vea, compañera, yo creo que vamos a estar todavía peor que en el gobierno de Chávez. Yo creo que va a continuar el desmantelamiento del INAMO. Hay que esperar a ver a quién van a poner en
en la dirección ejecutiva del INAMO y si es que va a haber Ministerio de la Condición de la Mujer, no lo tengo claro, pero lo más probable es que van a poner a otra persona parecida a Cindy o a la que está ahora, que fue la que además andaba tendiéndole la cama al director del OIJ, convenciendo mujeres para que pusieran denuncias contra él. Hay además un proceso de reestructuración sistemático que es un desmantelamiento del propio INAMO. La plata invertida, por ejemplo, en los puntos violeta, que fue no solo una pérdida de tiempo, sino una pérdida de recursos. Entonces yo auguro que vamos a tener con la institucionalidad pública problemas, que va a seguir el proceso de desmantelamiento y que el movimiento feminista va a entrar en una fase que yo en un artículo que por ahí tengo le he llamado del feminismo defensivo. Es decir, es a tratar de defender lo que tenemos para que no nos lo quiten. No es un feminismo que avanza y que propone nuevas cosas y que consigue nuevas cosas. Estamos exactamente en la estrategia defensiva, más bien para evitar que haya retrocesos y que nos quiten lo que habíamos conseguido hasta ahora. Yo estoy, digamos, en una posición muy pesimista en relación con los derechos humanos de las mujeres. Muchísimas gracias y totalmente de acuerdo con esa observación. Katia, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, Montserrat, a mí me gustaría escuchar su opinión, bueno, de los siguientes elementos que voy a puntear brevemente. Cuando tuvimos la primera presidenta, ¿verdad? La figura de ella también un poco conservadora o muy conservadora, fue premiada por el obispo de Cartago, dándole el título de hija predilecta de la negrita, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí se ve un panorama como de muchas contradicciones, porque entonces es una mujer que llega pues a la silla presidencial con todo lo que ha costado la participación política de las mujeres. Hoy, tantos años después, volvemos a tener a otra Laura, que eso me parece una cosa interesante, ¿verdad? Se repite el nombre de una mujer también conservadora. Y para algunos sectores, pues bueno, eso es como una señal de cómo las mujeres vamos avanzando, de cómo las mujeres nos abrimos espacios, pero bueno, en este caso está claramente, ¿verdad?, manifiesto de que es una mujer que, a pesar de que llega ahí por las luchas y por los logros que los movimientos feministas han conseguido, pues claramente ella no se va a identificar jamás como feminista. Y al final, entonces es como otra contradicción, porque es una mujer que juega un papel que favorece siempre a estas instancias patriarcales, ¿verdad? Porque ella tiene el apoyo, digamos, del líder. Y cómo, digamos, cómo se puede leer esto, porque muchas mujeres, bueno, las feministas, no nos sentimos representadas por ellas, pero ese discurso también a veces juega en otros sectores donde dicen, bueno, ¿y para qué las mujeres se quejan si es la segunda mujer en la presidencia? ¿Verdad? Entonces, como que tal vez escucharla a usted con su experiencia, ayudándonos como a reflexionar sobre esta perspectiva, ¿verdad? De esta manera de manipular la figura y las posibilidades de las mujeres en estos puestos políticos. Le respondo a Katia. Sí, Katia, muchísimas gracias por tu pregunta. Bueno, dice Celia Amorós que hay mujeres que en efecto están dominadas por el patriarcado, ¿verdad? Es decir, porque tienen, porque han vivido una infancia, una vida terrible, ¿verdad? Y que no tienen más que ser dominadas. Pero dice Celia Amorós que hay otras mujeres que son abiertamente traidoras, ¿verdad? Y entonces, yo diría que las dos Lauras, la primera por su alianza, digamos, con los sectores, en este caso conservadores católicos. La nueva Laura no hizo alianza con los sectores conservadores católicos, sino con el fundamentalismo pentecostal, neopentecostal, y por eso puso a un montón de pastores y pastoras en la nómina de diputados y diputadas. Creo que llevan como 7. Es más, hasta le robó el mandado a Fabricio Alvarado llamando a los propios pastores allí. Es decir, de alguna forma el pueblo soberano se apropió de la masa votante de Fabricio Alvarado y de Renovación, como se llama ese partido que ya
ya ni me acuerdo. Entonces, digamos, lo que dice la literatura con mujeres así es que justamente son las mujeres más cercanas, digamos, con los hombres poderosos de sus partidos o de sus o agrupaciones políticas, las que logran llegar a estos puestos. Que es muy raro que una mujer que no tenga esas conexiones cercanas con los hombres de sus partidos logre llegar a un puesto de este tipo. Entonces, de alguna forma, si estamos en un contexto de una sociedad que sigue siendo misógina, machista y patriarcal, las mujeres que tienen más posibilidades de llegar a estos puestos son las mujeres que tienen más compromisos y más cercanía con los hombres de los partidos, es decir, las mujeres menos independientes, las mujeres en ese sentido más afines a seguir una línea que les dictan los varones de los partidos. Con el caso de Laura Chinchilla lo vimos, ella básicamente seguía línea Oscar Arias. Oscar Arias la puso ahí, ¿verdad? De alguna forma, él posibilitó, digamos, que ella llegara allí, y luego en su alianza con la Iglesia Católica y también con los evangélicos. Recordemos que Justo Orozco fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa en el gobierno de Laura Chinchilla, votado por los diputados de Liberación Nacional, ¿verdad? Que fue una vergüenza para Costa Rica, pero ella quiso llevar adelante esa agenda y esa estrategia, y yo siempre decía, vamos a ver si una vez que salga de la presidencia volvemos a ver a Laura Chinchilla yendo a la romería hacia Cartago. Vamos a ver si es un gesto, si es de mentira o si es de verdad. ¿Alguien la volvió a ver en la romería? Nunca. ¿Verdad? Es decir, ahí vemos también cómo hay hasta una especie de puesta en escena, para complacer a los sectores más conservadores y para complacer, digamos, a los hombres cercanos de sus partidos. Y Laura es todavía peor, digamos, que Laura Fernández es todavía peor que Laura Chinchilla, ¿verdad? Ella viene en una historia en la que primero primero en el Ministerio de Planificación con Roberto Gallardo, luego con Mario, el alcalde de Cartago, pero incluso con el mismo Fabricio Alvarado. Ella fue asesora económica de él. Entonces, en realidad, ella siempre ha jugado un papel secundario, y esta vez, desde mi punto de vista, muy lamentable que después de 200 años de movimiento sufragista, sí vaya a seguir representando un papel totalmente secundario y manipulado. No sé si la vieron ayer en la conferencia de prensa con los rectores de las universidades públicas. Digo, es que hasta que da pesar. Queda pesar. Muy bien, muchas gracias. Y Gracias. ¿alguna otra persona que tenga algún comentario, una pregunta, que se anime ahorita? Yo estaba volviendo un poquito al título del seminario, ¿verdad? La rebelión de los territorios. ¿Cómo ve usted que vaya a proseguir en este tiempo el mantener, ¿verdad? Esto que la llevó o los llevó a despegar en estos espacios costeros y demás. Vean, yo tengo mis serias dudas. A ver, de que vaya a haber una política abierta, digamos, del gobierno, de responder a las demandas que creó y a la esperanza que creó en estos sectores, como política, digamos, estatal. Pero si me permiten, y eso es mi interpretación, con la cantidad de dinero de procedencia que no se sabe, dudosa, que hay en este país circulando, y que por esa razón tenemos el tipo de cambio como está, pueden también entonces seguir metiendo recursos en esa zona, en esas zonas, para que siga disminuyendo la pobreza como ya lo hicieron. Vean ustedes, desde 2 años una disminución de la pobreza en la región chorotega del 6%. O sea, ¿con qué plata lo hicieron? Bueno, les dejo las preguntas, ¿verdad? A ustedes, si resulta que no hay platas para las universidades, ni para los programas sociales, ni para nada, pero de repente hay una disminución del 6% de la pobreza en esas zonas. Entonces, si siguen con la misma estrategia, digamos, de dejar circular aquí el capital de dudosa procedencia, van a lograr mantener una base de apoyo. Si eso se cortara, ahí sí ya se verían en problemas.
Sí, ¿qué hacer al respecto, digamos, como país sobre esta? ¿Qué ente podría como regular eso? Porque no puede seguir a la libre. Ese dinero de dudosa procedencia y con unos cuestionamientos tan vagos, ¿verdad? Y bueno, pero tenemos el discurso que viene detrás de eso cuando se cuestiona, ¿verdad? Que es la del descalificar, ¿verdad? Y de la manera tan suave como se hace, ¿verdad? Y entonces viene una palabrita que usted puso en una de las filminas que es el miedo, ¿verdad? Entonces, Sí. retraerse. Vea, no se puede regular, o sea, por eso Rita Segato habla del segundo estado, ¿verdad? Es decir, el segundo estado es el que se mueve paralelo al estado visible con todas estas cosas, ¿verdad? Porque toda la parafernalia de que agarran una carga de coca por aquí o que está patrullando el gobierno de los Estados Unidos por allá y tal, desde mi punto de vista, es maquillaje. Es maquillaje. Es decir, no hay absolutamente ninguna estrategia en regular eso porque el dinero del narco mueve América Latina. Sí, Lamentablemente, es muy lamentable, pero así es. Ujú. Sí. Charo, te escuchamos. Muchas gracias, doctora. Gracias. Más bien es un comentario y agradecer a la doctora Zagot que haya mencionado esta dimensión político-religiosa, ¿verdad?, del liderazgo de Chávez, porque a mí que me toca trabajar con comunidades de fe y muchas en zona rural, este liderazgo que la gente percibe como mesiánico, lo que ha hecho es presentar a Chávez como un ungido, como el hombre valiente, castigador, con rasgos de profeta, ¿verdad? Que castiga, que dice todo lo que nadie quiere escuchar, confrontativo, pero a la vez moralmente superior. Y esto conecta perfecto con los imaginarios religiosos de género. De ahí, donde el varón es pastor, es padre, es profeta, regaña con mucha autoridad y entonces toda esa violencia verbal, el insulto, el matonismo, de ahí no se ven como errores comunicativos, como prácticas violentas, sino que creo que ha sido algo muy deliberado y que le ha funcionado y sigue funcionando, porque conecta con los marcos referenciales de personas criadas en las religiones. Y por otro lado, otra cosa, conversando mucho con la gente y tratando como de entender por qué votaron por la continuidad, siendo las personas que más afectadas se van a ver, mostraban una gran esperanza. O sea, es gente, primero, muy resentida por lo que decía Montserrat, por las críticas que han recibido, por los estigmas de ser gente básica, de ser gente ignorante, y creo que eso es un error que no podemos seguir repitiendo de ninguna manera, ha creado una gran división y un gran dolor. Y entonces esta gente es una población cautiva en todas las conferencias de los miércoles y es en estas conferencias donde se sienten comprendidas, comprendidos, vindicados. Ahora sí hay alguien que nos va a vengar y realmente esta gente tiene esperanza en que va a volver la gran clase media, en que se va a acabar la pobreza y vamos a lidiar con las consecuencias de este desastre, pero además con este montón de gente ahuevadísima y con las expectativas no cumplidas, ¿verdad? Porque ellos están teniendo fe, de tener fe y volver a elegir un gobierno que lo que necesita es tiempo. Entonces, qué complicado y qué hacemos nosotras, las mujeres feministas y las teólogas feministas y las que ponemos el cuerpo en todas las marchas, ¿verdad? ¿Cómo, cómo nos autocuidamos? Porque esto no va a parar. O sea, yo siento, sin querer ser pesimista, que van a ser 4 años muy duros. Eso era. Y muchas gracias, Montserrat, de nuevo. Muchas gracias, Charo. Estoy totalmente de acuerdo con todas tus observaciones. Es muy difícil, digamos, va a ser muy difícil para las mujeres feministas. Eh, Va a ser muy difícil cambiar esos sentidos comunes, ¿verdad? Que se han construido. Yo
estoy convencida para peor es que mientras que siga circulando libremente y además intencionalmente la plata del narco y que se pueda distribuir de esa forma que lo han hecho, yo no sé si se van a dar un golpe o no, si de verdad van a creer, digamos, que Laura Fernández es el mejor gobierno, ¿verdad? Que incluso les sostuvo la vida durante estos últimos 4 o 5 meses. Entonces yo también estoy muy poco optimista y mirando la historia, uno piensa, bueno, cuando empezó el fascismo en Europa, al fin y al cabo fueron 6 o 7 años y vino la guerra mundial y luego cambió todo, ¿verdad? Y vino el renacimiento de los derechos humanos, ¿verdad? Y todo esto, pero no es ese periodo, esto no va a durar 6 o 7 años. Esto es mucho peor, digamos, una manifestación de todo lo que el neoliberalismo ha hecho en los últimos 60 años, y que está saliendo ahora de esa forma descarnada y que está, es decir, y un proceso que duró 50 años de construirse no lo vamos a acabar en 4 años. Evidentemente tendríamos que tratar de pelear en las próximas elecciones para que no sigan ganando. Pero si los partidos políticos tradicionales se siguen comportando como se comportaron esta vez, la esperanza no es mucha. Sí. Yo también, perdón por no ser digamos, un faro de luz de positivismo, pero yo sí estoy realmente bastante pesimista, sobre todo por la forma tan avasalladora en que ganó Laura Fernández. Sí, 31 diputados en la Asamblea Legislativa. Cualquier proyecto que necesite 28 votos los van a pasar, pero lo único que no pueden hacer son cambios constitucionales. Pero el resto, sí. Sobre eso, ahora que lo menciona, ¿cómo desde su lectura, cómo ve a los otros diputados que podrían darle esos votos, o estamos con una oposición, digamos, fiel a la a no caer en este juego y correr el riesgo justamente para hacer los cambios constitucionales, ¿verdad? Que tanto tenemos. Vean, yo lamentablemente no confío mucho en las diputaciones de Liberación Nacional. Digo, no en todas, ¿verdad? No estoy haciendo una generalización, pero yo creo que de ahí en efecto van a poder sacar votos porque hubo un elemento diferenciador de esta campaña de liberación con las otras. Álvaro Ramos tratando justamente de poner gente nueva, de que no fueran las caras históricas y ¿verdad? Los figurones históricos y las familias históricas. Entonces puso a mucha gente nueva, como candidatos y candidatas a diputados y a diputadas. Eso está muy bien, pero lo que pasa es que muchas de esas personas nuevas no tenían esa larga tradición partidaria, ni vienen de la tradición, digamos, de toda la vida de Liberación Nacional y son más volátiles más fácilmente. Ya incluso se hablaba del primer lugar por Guanacaste, que ya lo habían convencido. Luego él salió diciendo que no, que en realidad no, que él liberacionista, que bla, bla, bla. Yo no me lo creí mucho. Yo creo que cuando el río suena, piedras trae y que ese a lo mejor va a ser uno de los primeros, ¿verdad? Que van a pasar para allá. Entonces, la oposición tiene una serie de mecanismos, legislativos que puede usar. No son eternos, no duran mucho, ¿verdad? Incluso tendrían que recurrir a lo que se llama a bloquear cosas, ¿verdad? Que es posible hacerlo. Pero entonces quedan muy mal vistos, quedan muy mal parados, pueden recurrir al filibusterismo, ¿verdad? Que es hablar y hablar y poner mociones y mociones, pero esas estrategias no les van a durar mucho. Yo creo que todos los proyectos de ley que solo necesitan 28 votos para ser pasados, los van a pasar fácil, fácil, fácil. Y habría que ver entonces quiénes, sobre todo de Liberación Nacional, porque del Frente Amplio no, ni las 2 diputadas independientes, van a contribuir, digamos, incluso a hacerles llegar al voto 38.
Es un panorama bien desolador, porque la última vez que algo así ocurrió, que fue en el gobierno de Luis Alberto Monge, que tenía 32 diputados y diputadas, pero eso era diferente, era otra época. Era el Partido Liberación Nacional Socialdemócrata, digamos, era el Partido Liberación Nacional que venía de una larga tradición, ¿verdad?, de proponer reformas sociales y cambios, importantes en este país. Entonces, uno mira el gobierno de Luis Alberto Monge y uno diría, bueno, hicieron más o menos un gobierno, seguido, digamos, siguiendo la línea de lo que el Partido Liberación históricamente había hecho, con toda la corrupción y todo lo demás que siempre han tenido, ¿verdad? Pero digamos, no intentaron hacer transformaciones institucionales ni constitucionales de fondo. Este gobierno sí las va a intentar hacer. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Sí, sí. Qué triste, ¿verdad? Bueno, no, la esperanza también podemos Sí. apropiarnos de eso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Para no caer. Pero no la esperanza populista, ¿verdad? Ya No, ves, no, esa no, esperanza es de otro tipo. una esperanza fuerte y de alianzas, ¿verdad? Como bien mencionaba usted, ¿verdad? Sororidades. Tenemos una pregunta de Mónica Guerrero que Sí. nos dice, acciones para revertir este desastre para las próximas elecciones desde las zonas rurales. Soy de Cotobruz, zona del sur. Uy, la zona de Cotobruz fue una de las más votadas o sea, la que más votaron por el PPCO. Yo no conozco, digamos, conozco, pero no estoy familiarizada, digamos, con las condiciones sociales de la zona rural, de la zona de Cotobruz en particular. Pero yo creo que hay que empezar a tocar puertas de a poquito, ¿verdad? Así como lo hicieron ellos, que hicieron trabajo de hormigas, que lograron incluso convencer a los alcaldes que habían sido electos por Liberación y por la Unidad y por Unidos Podemos de que se sumaran a ellos. Hay que empezar a trabajar de a poquito desde abajo. A lo mejor en 4 años no se logra, pero se van construyendo algunas alianzas con organizaciones campesinas, con organizaciones comunitarias, y poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. Tenemos que volver a la acción comunitaria más básica de los sectores que podemos rescatar, digamos, y que no están todavía, digamos, tomados por por estos sentidos comunes que ellos han querido construir. Muchas gracias y me estaba acordando de un tema que no hemos tocado por acá, que es la parte ambiental y la parte ecológica, ¿verdad? Que tampoco augura para nada cosas buenas, ¿verdad? Y las luchas que debemos enfrentar, cotióloga, también me preocupa mucho eso. No, para nada, ya salieron a criticar la resolución del magistrado de la sala cuarta que detuvo la tala de árboles. Esa va a ser la tónica de la tala de árboles de papagayo. Esa va a ser la tónica, es el capitalismo también, además de populista, extractivista. Sí, y bueno, y también cómo nos seguimos viendo más vulnerabilizadas las personas que pues estamos en esa lucha también ambiental, ¿verdad? Y ecológica. Bueno, y seguimos con el caso de la jueza, ¿verdad? Que también nos tiene indignados y yo no sé cómo, uno nos explica cómo las personas no ven, ¿verdad? Esa otra parte. Pero bueno, de momento no tenemos más preguntas. Quiero pasarle antes, a ver, no, un momentito, tenemos una. Me da un segundito, Texia, para darte el pase, porque nos tiene un anuncio. Dice Gustavo Pérez. En una eventual continuidad del sistema neoliberal fascista de este gobierno, con toda su maquinaria política en la asamblea y con una cantidad de seguidores cautivos de parte de la población, ¿qué esperanza puede haber de una fuerza diferente que hay en el ambiente político actual? De una fuerza progresista sólida de izquierda que pueda darle una esperanza de equilibrio. ¿Hay alguna semilla así? Gustavo Pérez. No hay ninguna semilla, pero yo creo que honestamente, si los partidos políticos
opositores no se dieron cuenta de lo que pasó en esta elección y no apuntan a una coalición para la próxima elección, y una coalición que tiene que empezar a forjarse desde ya, ¿verdad? No es esperar a los últimos 3 meses. Nos va a ir muy mal. O sea, yo creo que si la gente tiene relaciones con las diferentes fuerzas políticas de este país, vamos a tener que empezar a insistir que la única forma de salir de esto es con una coalición, ¿verdad? Es con una coalición que además deje el discurso abstracto, deje los conceptos abstractos y que le hable a la gente directamente. Estamos en un nuevo mundo, hay que adaptarse al nuevo mundo. Yo le hice una recomendación a un partido político ahora en las elecciones que me pidieron algunos consejos, y yo les decía, no digan, nosotros somos el partido que defiende la justicia social y la Caja Costarricense del Seguro Social y la salud pública. Eso ya se sabe. No lo digan así. Digan, ¿usted quiere que su mamá se muera de cáncer sin tratamiento? Voten por nosotros, porque nosotros vamos a defender esa institucionalidad. ¿Usted quiere que su papá no tenga tratamiento para la diabetes que tiene y que tenga que luchar ahí horas para conseguir la medicina? Vote por nosotros, porque nosotros somos los que vamos a reforzar esa institucionalidad. ¿Usted no quiere que sus vecinos se mueran en balaceras ahí en su barrio? Usted quiere que vayan a la escuela, vote por nosotros, porque nosotros vamos a promover la educación. O sea, tenés que hablarle así a la gente, si ni siquiera es tan difícil. ¿Me hicieron caso? No. Siguieron hablando de la justicia social y de la seguridad social. Bueno, entonces, una estrategia de coalición con lenguaje apegado a tierra y decirles de una vez, o sea, si no aprendieron de las elecciones pasadas y de lo que pasó, robándose votos unos a otros, porque se ve clarísimo en las imágenes del CIEP, robándose unos a otros y atacándose unos a otros, entonces ustedes en realidad merecen todos desaparecer. Perdón que lo diga así. Bien. Muy O sea, bien. como ciudadanos tenemos que demandar también de los partidos políticos. Y justamente estamos acá, invitamos a todos y todas los que han participado aquí, que nos están viendo por los otros medios, también a tomar conciencia y acción sobre todo, ¿verdad? Y buscar esta coalición, estas alianzas entre nosotros y nosotras, y movilizarnos, ¿verdad? Hacia la defensa de lo que estamos buscando, o lo que no queremos más bien. Bueno, le quiero dar el pase a Texia, que nos tiene un anuncio antes de terminar, y agradecer a la doctora. Hola, muchas gracias. Gracias a todos, a todas por acompañarnos hoy. Quiero hacerles una invitación. Les voy a compartir también la imagen para que podamos verla en pantalla. Es para el próximo seminario virtual. Este se va a realizar el día 13 de mayo con el profesor Alberto Rojas, también a las 5 de la tarde, por este mismo medio, por Zoom y por Facebook. El título es El Mesías y el advenimiento de la Tercera República. Así que, bueno, es un título muy, muy interesante, así que quedan todos y todas invitadas para participar también en este espacio donde podemos hacer preguntas, podemos conversar y, ¿cierto?, presentar nuestras consultas igual. Bien, muchas gracias, profesora, por esta, diríamos, aclaración, este tema muy, muy claro para todas. Gracias. Bueno, es de Tercera República, es cierto, ¿verdad? Bueno, invitadísimos, y bueno, sí que, le invitamos a la doctora Montserrat, si gusta darnos unas palabras antes de finiquitar este espacio tan productivo y tan de conciencia, ¿verdad? Solamente darles las gracias por la invitación. Me pareció muy interesante compartir con todas y todos ustedes, y estoy a las órdenes para cualquier cosa que necesitan en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos, por sacar su ratito. Sabemos que tiene una agenda muy ajustada, ¿verdad? Así que agradecemos de parte de la Universidad Bíblica Latinoamericana que nos haya acompañado el día de hoy, y a todos y cada una de las personas que nos acompañaron, ya sea aquí en el Zoom o por otros medios, y también a aquellos que van a ver luego este espacio. Que sea de un espacio que de verdad nos motive a pensar y a repensar, y sobre todo a movernos
en alianza. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Muchas gracias. gracias. Buenas Muchas gracias. Buenas noches.